Amigos de Círculo Magenta, este día aquí con nosotros Alejandro Fuentes. Hola Ramón, hola Rodrigo. Director de Código Magenta, y Rodrigo Carvajal, director editorial de Código Ramón, Magenta. Alex. Pues hombre, la quiebra bancaria de la colocación de Banamex, pues es lo que trae completamente ocupado al mundo político y financiero. Sí. Básicamente, ¿por qué? Pues porque por donde se le vea, todos los personajes involucrados, incluyendo Siri, ¿sí? Derraparon. Claro. Todos cometieron serios errores de operación, de estrategia, de juicio, y básicamente lo que había llevado casi un año y medio de estarse macerando despacio, ya con un perfil de salida para que el grupo de Germán Larrea, encabezado por Germán Larrea, tomara el banco, que hace 22 años pasó a manos de Citi, pues regresara a manos mexicanas. Claro. El presidente ya había dado su beneplácito en reiteradas ocasiones. Y aquí la pregunta que hay que hacernos es, básicamente, ¿en qué se falló? ¿En dónde estuvo el quiebre? Y yo quiero dejar primero en la vez sentado que de parte del presidente lo primero que tenemos que ver es ese juego que nunca se ha entendido y menos se entiende ahora, donde el señor dice abiertamente en la mañanera, apoyo el asunto del banco, Larrea, etcétera, etcétera. Tiene la comida ese mismo día, va el grupo de asesor de empresarios, ahí está Larrea. ¿Acuerdan? De acuerdo a todo el asunto que no fue en la comida donde se acordó el asunto, ahí pactaron un desayuno para el día siguiente, y en ese desayuno del día siguiente, Larrea llega con su pliego petitorio de los famosos 9,500 millones. Y ahí es donde el presidente hace un quiebre, y ahí es donde el presidente termina enviando a la Marina a los tramos, hay que decirlo con sus palabras, expropiados. Sí. Es una expropiación. Porque Claro. por más que digan lo que digan, en el documento viene que hay una indemnización. Que el presidente diga que no quiere pagar nada es otra cosa. El decreto que asume el control del Estado por parte de esos tramos, Claro. habla de un pago, de una indemnización. Claro. Bueno, el señor Larrea llega con su petición de pago y el presidente lo batea. Y lo batea con los militares. Sí. ¿Y eso qué propicia? Pues que Larrea se saque de onda. Larrea no es tampoco un pan de dulce. Larrea es un tipo... Es un monopolista. Por monopolista que ha vivido a expensas de las concesiones, sus buenas relaciones, Claro. y ve tú a saber todas las situaciones que se han dado con los diferentes presidentes, secretarios de comunicaciones, Sí, claro. secretarios de etcétera, Es etcétera, el empresario etcétera. prototípico del capitalismo de ¿Cómo cuates estará mexicanos. la cosa Exactamente. que Larrea es la víctima? ¿No? Imagínate. Imagínate. O sea, Exactamente. ¿cómo está el baile? ¿no? Entonces, Larrea, ¿qué es lo que pues termina por hacer? Termina por mandar un mensaje en columnas diciendo que, dado lo que pasó con el asunto del presidente y los militares, etcétera, ya está pensando Atrás o los replanteando el asunto. Y eso al final del día no le cae. La combinación perversa de las decisiones presidenciales y las inconsistencias de Larrea terminan por mandarle el mensaje a Citi Banamex de hold the horses, Claro. detengan a los caballos, Claro. nos vamos para atrás, No hay y con condiciones. este gobierno, donde puede haber situaciones muy complejas, muy curiosas, muy inexplicables, pues Arbitrarias. no queremos que, como nos pasó primero hace poco tiempo con Oceanografía, Sí. que sigue el pleito vigente para Banamex, es un Que no se ha resuelto y liability que ahí está, es un tema importante. de miles de millones de Así dólares. es. Y también el asunto del famoso pago de los impuestos. Sí. Pues cuando se fue vendido, cuando Fox lo pasaron Roberto Hernández todo por la bolsa para no pagar impuestos, pues quedó Con siempre ayuda de Gil Díaz. de Francisco Gil Díaz, pues por supuesto que el historial, digamos así, de las operaciones de Banamex de compra-venta no han sido del todo, como se diría, kosher. Sí. Limpias, tranquilas, sin cuestionamientos. A mí aquí también lo que me llama la atención es de dónde el presidente saca, primero,
el asunto de que, el señor Larrea no quiere el banco. Nosotros lo podemos comprar, el gobierno mexicano. A ver, primera pregunta, como lo hemos hecho estos días en Magenta. ¿Por qué quiere comprar el presidente un banco si ya dijo que él estaba haciendo el Banco del Bienestar? Claro. Y le invirtió miles de millones a construir sucursales? ¿Qué pasaría si mañana... Es uno de los grandes fracasos de ese sexenio, va a ser documentado el por la Auditoría Superior de la Rodrigo, Federación. El segundo Insabi. Bueno, un Insabi combinado con Segalmex por las irregularidades de miles de millones de pesos que ya ha documentado la propia auditoría. Así es. Y lo más curioso, Alejandro, es de dónde saca el presidente sus cuentas mochas de decir, porque lo compraríamos en parte con los 2,000 millones que nos van a pagar de impuestos. A ver, señor presidente, haga cuentas. Ese banco fue vendido por Roberto Hernández en 12,000 millones de dólares hace 22 años. Así es. Y ahora está siendo vendido a un mexicano en 7,000. No hay ninguna utilidad, por el contrario, hay una minusvalía de 5,000 millones. Y esa minusvalía, sin ninguna duda, Siri la va a aplicar en su declaración fiscal, no de México, en su corporativo allá en Estados Unidos. Por tanto, ¿qué impuestos está reclamando el presidente? Es decir, ¿qué se evidencia en todo este proceso? El primitivismo de conocimiento del presidente de los hechos. Segundo, la falta de sensibilidad del presidente para saber que una acción como la de enviar a los marinos a tomar por la fuerza tramos de una propiedad privada es un pésimo mensaje para todo el mundo. Claro. El peor. Sí. Aquí no hay Estado de Derecho. Aquí vamos a meternos. Y las concesiones implican responsabilidades del que invierte. Así es. Y onerosas. En la parte de la REA, un Larrea que todo el mundo siempre dijo, estuvo dubitativo siempre de comprar Banamex, le decían que estaba caro. Él traía broncas con algunos socios ahí, porque no es únicamente que Larrea diga yo quiero comprar. Tan es así que el mercado reaccionó positivamente cuando se anuncia la cancelación de la negociación entre Citi y Grupo México. La acción de Grupo México crece más de 8% después del anuncio en esa jornada y recupera todo el terreno perdido por el affair Ferrosur. Se escucha un respiro. Y bueno, platícanos tú, Rodrigo, ¿qué sientes que haber pasado en el escritorio de la señora Fraser? Pues es clarísimo a quién le están echando la culpa, porque se publica prácticamente horas después del anuncio una nota en Bloomberg aludiendo a ejecutivos de Citi, diciendo Germán Larrea es el auténtico culpable de que esto haya fallado porque se asustó con la expropiación que hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de 128 kilómetros de vías férreas en el istmo de Tehuantepec. Y además, Germán Larrea arrastró los pies, usan esa expresión, porque nosotros le pusimos sobre la mesa el contrato para que ya firmara en la parte de abajo del documento y él dijo, ¿saben qué? Yo en este momento no puedo tomar esa decisión y que pase lo que tenga que pasar. Le habían puesto un ultimátum a Germán Larrea diciendo, si no firmas en este momento, vamos a ir con el plan B, que es realizar una oferta pública inicial en 2025 después de que termine el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y eso es precisamente lo que sucedió. Y yendo al punto del asunto Ferrosur, lo que pasó en este asunto es el gobierno está eliminando un obstáculo, no importa si ese obstáculo se llama Germán Larrea, no importa si ese obstáculo es el segundo mexicano rankeado en la lista de Forbes con una fortuna familiar de 27,000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque hay un proyecto de nacionalización militar en todo el sureste, donde están interconectados los objetivos comerciales y de seguridad nacional del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, de otras 2 refinerías que ya están en operación y, por supuesto, del ahora ya tan polémico corredor transísmico. Todos no esos fuera los aeropuertos. Y los aeropuertos, por supuesto. Tulum, Chiapas, Campeche, Chetumal. Ahora incorporando el de Nuevo León, el aeropuerto del norte que ya se anunció. Es decir, ya esto es un proyecto completamente militarista. Claro. Hay desplegados alrededor de 30,000 elementos militares en toda esta región. Hay más de 50 bases militares importantes. Y pongamos el ejemplo del Tren Maya. El Tren Maya, los recursos que se van a recibir, las regalías, van a pasar directamente al ejército sin intermediación de la Secretaría de Hacienda. Algo inédito en este país. Quiero preguntar yo,
¿qué presidente después de López Obrador le va a poder quitar ese gran negocio a los militares? No va a haber capacidad. Estás instalando a las Fuerzas Armadas como un ente económico en una situación estratégica que también tiene implicaciones geopolíticas. Porque si tú conviertes el corredor transísmico en una alternativa al Canal de Panamá, pues esa va a ser la alternativa de la integración de América del Norte. Pero ya es una integración que tiene que ser negociada no con intereses privados, ni siquiera con el gobierno civil mexicano, sino con las Fuerzas Armadas que han mantenido una fuerte tensión con Washington en este sexenio. Buen punto. Alejandro. Me quedo con la falta de seriedad de cómo se maneja el asunto, principalmente el presidente. Lleva un tema estratégico importante que tiene muchas aristas, lo lleva a la mañanera, ¿no? Y hace declaraciones como, bueno, pues es que lo tuvimos que hacer porque no le tomaba la llamada a Dan Augusto, ¿no? Tuvimos que actuar. Entonces vimos como dos facetas del presidente. La faceta Luis Echeverría, ¿sí? Que decía, las finanzas públicas se manejan desde Palacio, ¿no? Desde Los Pinos, ¿sí? Y ahí el presidente hace sus cuentas alegres y dice, pues si compramos y vendemos y entonces empujamos por acá y vendemos. Entonces, a ver, una falta de seriedad que se refleja en confianza. Y la otra faceta, la de Andrés Manuel López Portillo. Así, ¿no? Es, López Portillo. Andrés Manuel López Portillo, en el sentido de retomar el tema de la nacionalización de las bancas o de la nacionalización de procesos que han costado mucho al país. Entiendo que la parte de los ferrocarriles es un proceso, es un pendiente del Estado en el que tiene que voltear a ver eso que se privatizó hace mucho y que son vías importantísimas, pero no los puedes hacer así de plumazo, ¿no? Y el presidente demostró que no hay ley que valga. La palabra concesión, y lo vemos en las carreteras, da las concesiones porque el Estado no puede financiar, tiene que garantizar que se construya infraestructura para que funcione el país, pero no lo puede hacer el Estado y lo concesiona a los demás. Obviamente el presidente tiene derecho a negociar y a hacer todo. Alejandro, ¿en qué situación quedan, Rodrigo, todas las APPs de este país? Todas las APPs. Que al final del día son concesiones y el día que aquí el presidente va a dar el manotazo, manda a sus militares y dice, señores, ya se acabó esta concesión. ¿Por qué? Porque no estoy expropiando. No le contestas estoy recuperando una concesión. No le contestaste al secretario. Con un decreto que no es un decreto porque el decreto tiene que ir avalado por el Congreso, sino con un acuerdo unilateral, es decir, una expansión sin precedentes del Poder Ejecutivo en la era de la transición democrática mexicana. Y envías a la Marina. Sí, claro. Es decir... Bueno, le envió a la Marina porque la Marina es la que supuestamente se encarga del corredor transísmico. Ese fue el pretexto que dio. Okay. A mí me llama la atención algo muy importante, que es el hecho de que ¿dónde están, si es que existen, los asesores del presidente para que no le adviertan qué necesidad había de empalmar Ferrosur con la negociación de Banamex? Y estamos hablando del mismo personaje que era Germán Larrea. Deja que termine la espinosa negociación de Banamex, que por sí mismo ya lleva correntía y sus antecedentes, y ya una vez terminado eso, te vas sobre el asunto Ferrosur. Pero en el momento que estás llegando a la final, por eso se especuló que de una u otra forma, en el asunto López Obrador, Larrea, podría existir algún tipo de componente de un pleito como para sacar de ahí recurso económico de parte de Larrea para que pudiera Larrea mismo incrementar su posición con ese dinero que pagara el gobierno. O sea, que hayan estado de acuerdo. Que haya una especie de valores entendidos. Valores entendidos. Ok, vamos a subirnos al ring y vamos a ganar los dos al final. Exactamente. De una u otra manera. Sí, claro. A ver, lo que es evidente, Ramón, es que Larrea estaba en una posición de suma vulnerabilidad en cualquier tipo de negociación con el gobierno de López Obrador. Tiene 333 concesiones de infraestructura crítica de vías férreas, mineras, 333. De agua. Imagínate, 333 concesiones mineras a cargo de la familia Larrea, a cargo del gran conglomerado de Grupo México. Entonces, eso te pone una inminente situación de vulnerabilidad. Y algo que sí quiero comentar es que dentro de la coalición del presidente López Obrador y de algunos analistas como Viri Ríos decían, es que por fin el presidente le está poniendo un alto a los multimillonarios que están en la lista de Forbes y de Bloomberg. Y nada más alejado de la verdad. Porque lo que está haciendo el presidente es sentar a la mesa esos poderes fácticos para que no se resuelvan estas diferencias
con la ley en la mano, con el Tratado de Libre Comercio en la mano, con una política de competencia contundente, sino que se resuelva en una negociación discrecional a puerta cerrada, de tú a tú, entre López Obrador y la REA, entre López Obrador y Carlos Slim, entre López Obrador y la familia Hank. Eso es lo que está haciendo el presidente. Que él tiene que bajar la línea para que las cosas se empiecen a mover en este país. Y la prueba es que ha desmantelado por completo todas las autoridades de competencia, tanto el Instituto Federal de Telecomunicaciones como la Comisión Federal de Competencia, que son, digamos, los órganos que tiene el Estado mexicano para hacer frente a estos monopolios privados, para arbitrar. Y el presidente los ha desconocido completamente. Entonces, ¿qué está haciendo? Está sustituyendo monopolios privados por monopolios públicos, ya sea Pemex, CFE y ahora las Fuerzas Armadas a cargo de infraestructura crítica y estratégica de este país. Y el problema es que un día se sienta a la mesa con ellos y al otro día los desconoce. Y luego los presiona y se vuelve a sentar. Ni siquiera el otro día, Alejandro. El mismo día en la tarde. Y al otro día les concede, es decir, regalos como el que le concedieron a Carlos Slim en el Aeroproa, que fue un regalo de 300,000 millones de pesos. Un día te pones con presidencial y otro día te pones la de esta de bandolero y vas y asaltas el tren. A ver, insistimos el punto, y lo hemos dicho aquí muchas veces. La enorme diferencia entre el empresariado o la élite empresarial mexicana y la norteamericana, por citar nuestro vecino más cercano y más dominante, es una y solo una. Cuando tú agarras los 20 capitales más importantes de Estados Unidos, mayoritariamente son gente que creó valor por sí misma, con productos que ellos hicieron, crearon, desarrollaron. No hubo ahí de por medio ninguna concesión pública que pudieran medrarla. No compraron baratita de una empresa. Y en el caso de los 20 capitales más importantes de México, salvo el caso de las empresas de bebidas, así es, todos los demás son traficantes de influencias y de favores con el presidente en turno. Es correcto. Y agarramos a Carlos Slim, y agarramos a la REA, y lo que agarres, toda la mayoría de eso son concesiones. Entonces, de una u otra manera, pues hombre, presidente da, presidente quita. El diagnóstico es correcto, y la receta. Los ciudadanos, más o menos ya pensantes hacia arriba, pues terminan por decir, pues él te lo dio y él te lo quita. Sí, pero no hay forma de que tú puedas, por lo que ahorita acabas de comentar tan atinadamente, que si me voy a poner a defender una concesión, pues pongo en peligro 332. Es correcto. Claro. Es correcto. Claro, en términos mediáticos eso tiene un impacto fuerte y cuando se habla del nearshoring y de este segundo Mexican moment, ¿no? Claro. Donde las empresas están volteando a ver al país para acceder al mayor mercado mundial y este tipo de espectáculos que da tanto la REA como el presidente, pues mandan señales muy encontradas a los inversionistas, ¿no? A mí la parte que me preocupa, para dejarlo aquí, y el tema, es lo que ahorita comentabas tú, Alejandro. Esta situación en donde se vuelven a revivir, se sacan del santo sepulcro las viejas prácticas echeverristas y López portillistas, en donde... ¿Qué pasaba en aquel entonces? Presidente que llegaba presionado a su último año de gobierno, empezaba a hacer tontería y media. El año radical. Sí, el año radical. Sí. Entonces, empezaron hace unos días, recordemos, Echeverría se fue a expropiar tierras en Sonora, Sinaloa, en toda la parte norte. Y desencadenó el gasto que nos costó una inflación que tardamos casi 2 décadas en aliviar. Así es. Y... López Portillo no se diga López Portillo. Pues terminó diciendo, ¿verdad? El llanto de que le perdonen los pobres. Si alguien tengo que pedir perdón a los pobres, pues yo creo que a lo mejor va a terminar así el señor López Obrador, porque va a terminar teniendo que pedirle perdón a los pobres, porque pues a los ricos lo que los hizo fue más ricos. Mucho cuidado. Hay una nota que pasó muy desapercibida esta semana porque se enterró en las páginas más profundas de los periódicos, donde el gobierno federal está proponiendo una iniciativa para cambiar la manera de las indemnizaciones si es que un tribunal de arbitraje internacional te sanciona por diferencias y violaciones del Tratado de Libre Comercio. Es decir, el gobierno está poniendo sobre la mesa una ley para pagar lo que ellos quieran
cuando ellos quieran y como ellos quieran. Es ingenuo, Rodrigo. Eso no se deja así porque, para empezar, ¿Quién va a invertir? Cualquier negociación de ese tipo tiene que estar sentados en la mesa de todas las partes. Claro. No puede haber ninguna modificación unilateral a una legislación Totalmente. que estuvo hecha por dos. Pero hay un presidente y un gobierno que está despreciando ya abiertamente la ley nacional. Ahora la internacional. Y si desafía la internacional, Eso va a ser cuidado con lo que puede pasar para el modelo de exportación mexicano, para el modelo de capitalizar el nearshoring. Hay una cuestión muy, muy básica por la cual no lo pueden hacer. Recordemos que en el arbitraje internacional, si no se cumplen las sentencias, se congelan los activos, los dineros que estén en la banca norteamericana de las empresas mexicanas o del gobierno mexicano. Es decir, Hay una garantía implícita. claro, entonces, a ver, un agente de la inteligencia de Rogelio Ramírez de la O, que conoce mejor que nadie todos los intrínculos internacionales que él ha operado, Claro. va a arriesgarse a tratar de decir, me tiene sin cuidado el arbitraje internacional Imagínate. de cualquier cosa. No pueden. A ver, sueños guajiros del dueño de las mañaneras, Así es. 100%. que cada semana nos sorprende con algo. Por lo menos esta semana no dejó de sorprendernos con Nadie. este manejo bastante poco higiénico de Sí. toda una situación en donde estaban de por medio 7,000 millones de dólares, el segundo banco más importante de este país, o tercero, depende de cómo se mida, y pues el mensaje que mandó a todo La Urbi et confianza. Orbi de decir, señores, No arreglas. no confíen en mí, porque yo aquí dicto las reglas, Así depende es. de cómo me levante mañana en la mañana. Es correcto. Pues estamos a una semana, y nada más que una semana, para que se llegue la famosa elección que siempre se anticipa una vez concluida, Sí. que es el banderazo para la sucesión presidencial 2024. La elección de gobernadores en el Estado de México y en Coahuila. El termómetro. Dos estados que ahorita ustedes comentarán cómo lo están sintiendo. Yo pongo solamente sobre la mesa que lo lamentable que es que en medio de unos días en que se está por ir a las urnas y que una oposición intente remotamente desafiar el poderío tan grande que tiene Morena, los líderes opositores se estén dando patadas no por abajo de la mesa, por arriba de la mesa, como si el enemigo fuera el de casa y no fuera el que está allá afuera. Sí. Concretamente, por un lado, Marco Cortés, mejor lo sigo como Marquito Cortés, quien básicamente en un intento por parar la popularidad de Lili Téllez, se avienta la puntada de decir que van a pedir 1 millón de firmas para los que quieran ser candidatos presidenciales. Y esto pues es una defensa abierta a Santiago Krill Así es. y una afrenta contra Lili Téllez. Claro. Recordemos que esas famosas firmas pues fueron las que hicieron que el Bronco buscara dinero fácil, dinero ilícito, que fue el que lo terminó llevando a la cárcel, aquí en Nuevo León, por la denuncia que hizo en su tiempo Claro. el diputado Samuel García, hoy Claro. gobernador de Nuevo León. Y por otro lado tenemos dentro de los opositores peleándose entre ellos, pues el caso de Dante Delgado y el PRI y Dante Delgado, Alito y Dante Delgado, Dante Delgado y Alito, donde mutuamente hay acusaciones, ¿sí?, de que empiezan diciendo la parte de MC, Dante, con el PRI ni a la esquina. Y la respuesta del PRI en voz, no de Alito, pero sí del coahuilense Rubén Moreira. Rubén Moreira, es Dante Delgado y MC son narcos. Rodrigo, Narcos y esquiroles. bueno, Rodrigo, ¿dónde estamos parados ahorita con la oposición? A ver, la historia, hablando de las elecciones en Coahuila, es muy evidente. Pasando de la oposición a Morena, hubo un abandono absoluto y total de Armando Guadiana. Todos los operadores nacionales que estaban con Guadiana ya fueron llamados para el Estado de México para decir, señores, la verdadera batalla está al lado de la capital, está en la zona conurbada de la metrópoli. Ahí está realmente el interés profundo de la 4T.
Y por el electorado que hay, por el tamaño del pastel. Por el electorado que hay, por el tamaño del pastel. A ver, ¿qué pasó en Coahuila? La élite política y empresarial del Estado realmente cerró filas, blindó el Estado, blindó el proyecto, dijo, señores, vamos con Manolo Jiménez. Manolo Jiménez viene de una prominente familia empresarial y política también, que son los Salinas. Su abuelo fue gobernador, es parte también de un grupo inmobiliario significativo. Y bueno, el desliz de Morena no se entiende por una operación política del PRI, sino por su propia incompetencia. Vemos las batallas que hubo dentro de la coalición de la izquierda, la candidatura de Ricardo Mejía, que el presidente hasta la última semana ya vetó. El presidente nunca le llamó la atención abiertamente a Ricardo Rodrigo, Mejía. explícame esa sorpresa de la mañanera del jueves, en donde el presidente abiertamente está diciendo que Ricardo Mejía deje de usar mi nombre. Después marca de 2 registrada. meses de campaña. A ver, después de que él lo estuvo subiendo a la mañanera cuando era Subsecretario de Seguridad para promocionarlo para Coahuila. ¿De dónde sale ahora ese te desconozco? A ver, el presidente López Obrador no admite rebeldes en su coalición. Y por eso a mucha gente le extrañó que a Ricardo Mejía tuviera banda ancha para poder hacer una campaña y dividir el voto de la izquierda. Todo el mundo se sorprendió de que también a Alberto Anaya nadie le haya realizado una llamada diciendo: para tu candidato, no prestes tu plataforma para dividir el voto de la izquierda en Coahuila, porque las encuestas son muy claras. El electorado, si fuera un referéndum de la 4T, estaría dividido 50% el viejo establishment priista, panista y ahora perredista, y 50% la 4T enarbolada en Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Es decir, esta operación para colocar a Ricardo Mejía realmente es lo que descolocó a la 4T en Coahuila. Yo tengo otra visión ahí, fíjate. Mi visión ahí es que el presidente sí mandó a Mejía y sí mandó a Beto Anaya como esquiroles para socavar a Guadiana, para poder cumplir el pacto Estado de México para Morena, Coahuila para el PRI. ¿Por qué? A ver, olvídate de Mejía. ¿Lo ves en la operación de Morena? Anaya, probando el punto. Alberto Anaya del PT no mueve un cabello si no tiene la bendición del señor presidente. No va a prestar el partido para que Mejía se postule y luego lleguen todos ahí alrededor de Mejía. Aquí fue operación división para poder cumplir el pacto. No vaya a ser que se nos agüite el pacto y Morena gane Coahuila y también en el Estado de México. Sí. Dicho eso. Y en el Estado de México lo que se ha dicho es abiertamente pues, que Del Mazo abandonó a Alejandra Del Moral y que los famosos 3,000 millones de pesos que se había comprometido el llamado Grupo Atlacomulco a recibir para poder tenerlos listos, por lo menos el 80% de esa cantidad, para el día de la elección en operación, porque lo que va a mover es la operación territorial, claro, mover a la gente a llevarla a las urnas. Se requiere de mucho dinero. Morena lo tiene sobradamente, y es más, tan sobradamente que se ha hecho evidente. Acuérdate que esta semana ya empezaron a salir documentaciones de que Horacio Duarte, que si el dinero, que si metió, que si sacó. Bueno, vamos a ver qué va a pasar ahí, pero lo que se sabe del Grupo Atlacomulco es que no llegó el dinero. A reunir 600 millones de pesos. De los 3,000 millones. De los 3,000, ¿sí? Una quinta parte. A ver, Ramón, una parte importante de eso está evidenciado en la postura de Ernesto Nemer. Ernesto Nemer quería ser el candidato de Del Mazo. No lo fue por un acuerdo, primero a nivel nacional, porque tenía que haber un candidato hombre en un estado y una candidata mujer en otro estado. Entonces, a Ernesto Nemer lo marginan completamente. ¿Qué está haciendo Ernesto Nemer en este momento? Pues desde el PRIismo lo acusan ya de operar abiertamente para Morena. Y historias como la de Nemer, que es secretario de gobierno de la administración de Del Mazo, pues se repiten una y otra vez en este entramado de traiciones dentro del viejo Grupo Atlacomulco, de la estructura de gobierno de Alfredo Del Mazo y también del war room de campaña de Alejandra del Moral. Recordemos que Alejandra del Moral llegó a ser la candidata por un proceso muy atropellado, donde primero se tuvo que descalificar vía filtraciones periodísticas de malos manejos patrimoniales de Enrique Vargas, quien es el líder del PAN en el Estado de México. Y segundo,
le ganó la encuesta interna a Alejandra del Moral a Ana Lilia Herrera, que era la candidata más aliancista y más naturalmente opositora a Morena. Y por alguna razón se optó por Alejandra del Moral, que era secretaria de Desarrollo Social de Alfredo del Mazo. Alejandro. Un poquito apoyando el punto que decía Ramón, si había una oportunidad para acabar con el priismo en Coahuila, era esta. Como saben, en Coahuila siempre ha habido dos grupos políticos importantes, la Laguna y el Sureste, sí, claro, ¿no? Y ese priismo se ha ido repartiendo el poder, a veces un lagunero, a veces un saltillense. En este caso, Miguel Ángel Riquelme, representando más a la parte de la Laguna, construyó una red de priistas, de personajes importantes, pero existía una rebeldía en la región carbonífera y en la región norte. ¿Sí? Ese priismo sentía que ya no tenía representatividad en Coahuila, ¿sí? Y eso creó un nido para Ricardo Mejía para poder aventar, porque encontraba en el centro, en los laguneros que no fueron tomados en cuenta, en los saltillenses que no fueron tomados, en la región sureste, en un Monclova que está ahorita patas para arriba por Altos Hornos, en Musquis, en toda esa parte, encontró cobijo. Entonces, no se explica. Y bueno, y nada más agregar una parte, sí, claro, un paréntesis a tu comentario, claro, impulsado por los nuevos empresarios carboneros que recibieron multimillonarios contratos federales de la Comisión Federal de Electricidad. Comenzando por Guadiana, pero también nuevos jugadores que no estaban antes en el radar del mapa empresarial del carbón. El punto es que si iba a suceder, podría ser en esta elección. Por eso nadie se explica cómo el comentario más mediático de Guadiana hasta la fecha es que va a llevar a Peso Pluma, si es gobernador, a tocar. Y el de Mejía es pues, que va a investigar a los Moreira. Es decir, una falta de imaginación política por parte de Morena, de la oposición en Coahuila, que no se explica cuando existía el caldo de cultivo para poderle dar guerra al priismo, ¿sí? Claro. Sin dejar de un lado y lo que decías tú, es tan malo el mensaje de Ricardo Mejía y de Guadiana que terminaron diciendo, bueno, vamos a arropar a Manolo, ¿no? Los priistas enojados y los no enojados y los panistas y demás, y eso... la verdad es que no se explica de otra forma más que exista un pacto o exista que alguien le esté metiendo el pie. Hoy, en estos días ya levantó la mano Mario Delgado para decirle a Mejía que se sume a la campaña de Guadiana. Y ¿sí? Ya le respondió que no. Ya le respondió. No hay forma de que lo haga porque lo está diciendo consistentemente. El que Mejía se sumara a última hora con Guadiana sería el fin de la carrera política de Mejía. Así es. Punto. Y a ver, y es muy claro, te lo dice gente de operadores políticos de Coahuila, Guadiana no tiene absolutamente ninguna intención de terminada la elección, si pierde, de ser el líder de la oposición, cosa que Mejía sí quiere ser. Mejía sí está buscando posicionarse como ese contrapeso o esa alternativa al priismo de Manolo Jiménez después del 23. ¿Cuál es su pronóstico, Alejandro, para el próximo domingo? Pues yo considero que Coahuila va a acabar en manos priistas, en el gobierno será de Manolo Jiménez, sin duda. Creo que en el Estado de México, aunque se cierren, la parte de Morena va a ser importantísima y creo que va a terminar ganando. Lo que me llama la atención es este experimento de la alianza opositora. No termina de ganchar. Y si va a ser como opera esta alianza opositora, como han operado, como están operando ahorita... Están perdidos. Están perdidos para la presidencia. Rodrigo, final. A ver, la alianza opositora, como bien lo dice Alejandro, se juega su futuro más que en Coahuila, porque en Coahuila sigue siendo un enclave 100% priista. Sí. Claro. En la elección del Estado de México. Si realmente Enrique Vargas va a poder aportarle más de los 800,000 votos que reunió en el 2021 el PAN en Estado de México. ¿Qué va a pasar con Juan Cepeda, que si bien está en Movimiento Ciudadano, sí tiene cierta ascendencia y cercanía con Alejandra del Moral y con ese grupo de la alianza? Porque ahí va a estar la gran clave. Recordemos que Juan Cepeda recibió más de 1 millón de votos en la elección de 2017 y sigue siendo un factor importante en Ciudad Nezahualcóyotl, que es terreno natural para quitarle votos a Morena, que si bien es cierto, todavía no sabemos cuántos votos le quita MC a la alianza y cuántos votos le quita a Morena. La operación de Juan Cepeda sí puede ser importante en este asunto, aunque no vaya él como candidato oficial. ¿Y qué va a pasar con Higinio?
Higinio es en este momento el hombre que está jalando los hilos de todo el grupo Texcoco, del grupo de acción política del cual forma parte Delfina Gómez. A Delfina Gómez mucha gente le concede poca agencia, poca influencia, poca capacidad de tomar decisiones, diciendo realmente los que están tomando las verdaderas decisiones políticas de ese grupo son, primero, Higinio Martínez en la parte de negociación con los poderes fácticos, y segundo, Horacio Duarte con la dispersión del dinero para la campaña y para el día de la elección en el Estado de México. El pronóstico por el consenso de encuestas es Morena se va a llevar Estado de México. ¿Qué tan cerrado? Eso va a depender de a dónde se van los votos de Juan Cepeda. Y en Coahuila creo que sí va a ser un día de campo para Manolo Jiménez. Mi pronóstico es que esta premonición que se está diciendo de que se ha cerrado la brecha entre Alejandra y Delfina, pues irá directamente proporcional ese cierre a la apertura de la cartera De la chequera, del Grupo Atlacomulco. Es correcto. Sí, 100%. Esperemos que va a pasar. Morena tiene todos los recursos que le han prodigado las aduanas, los amigos Sí. no tan claros, no tan legales, y todo lo mismo que operó hace apenas año y medio en otras elecciones, donde se hizo de Sí. media docena de gubernaturas. Veamos la fotografía del miércoles en Palacio Nacional, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne con todos los gobernadores de la 4T, más Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, y Carlos Torres, jefe de programas sociales de la presidencia. Es decir, la gente de la movilización y la operación de tierra estuvo esta semana en Palacio Nacional. Perdón, Rodrigo, te voy a desmentir. No estuvieron todos los gobernadores. Faltó Alfredo del Mazo. A ver, en este tercer tema, yo sigo sin entender a la oposición mexicana. Y menos ahora cuando había un elemento que ahí estaba por ahí operando en solitario, que era Dante Delgado y MCE, con esta dupla cuestionable, pero finalmente sentados en la silla del poder, que son Enrique Alfaro y Samuel García, Jalisco, los gobernadores de Jalisco y Nuevo León. Pero de pronto este personaje que ha querido concitar a tantos mexicanos para formar un frente y un proyecto de nación y tantas cosas, pues aparece primero ordenándole a su gente que voten del lado de Morena en la ley minera, en la ley laboral y en otras instancias por ahí que se han hecho con Morena. Y segundo, atacando a la oposición, en este caso concreto al PRI, en este caso concreto decir que con el PRI ni a la esquina. A una semana de la elección. A una semana de la elección, como dice mi compadre Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿por qué tener que hacerle el trabajo a Morena si ahorita lo que se necesita es que todo el frente común de la oposición le haga el frente a Morena, no porque seamos antimorenistas o promorenistas o pro-oposición, En aras del equilibrio. en aras de que pues la oposición, que es más débil que Morena, Así es. muestre un frente amplio que hoy está distraído porque los titulares de la oposición son diatribas entre Dante, Rubén Moreira, los priistas, los MCistas, los que están... La guerra civil del PAN. A ver, dentro de MC yo veo que hay una enorme duda. ¿En qué está pensando Dante? ¿A dónde nos quiere llevar Dante? ¿Qué quiere hacer? Incluso se ha mencionado que Dante está diciendo ya públicamente que el tiempo de MC la presidencia no es el 2024. Es 2030. 2030. Y que sus candidatos potenciales son Colosio y Mariana Rodríguez. A ver. ¿En qué momento ya ya Samuel destapó a Mariana para senadora y Dante ya la está colocando como candidata presidencial al 2030? La Todavía no ha ganado una elección, la menciona como el mayor activo político que tiene. A ver, ¿dónde estamos parados aquí con esta oposición que no alcanza a dibujarse? La pregunta del millón de firmas. ¿Dónde está la imaginación política
de esos políticos de oficio y con experiencia. Si algo ha logrado el presidente es dictarle agenda a la oposición, ¿sí? Con sus declaraciones diarias ha neutralizado una agenda de contenidos política de la oposición y los ha tenido reaccionando a la agenda que él dicta todos los días. El colmo de todo esto es la mecánica que está anunciando, proponiendo Marco Cortés. Es decir, la misma de Morena. O sea, vayan a preguntar, vayan a encuestar, vayan a hacer firmas. Es decir, me llama la atención cómo no hay una iniciativa de decir, oigan, juntamos a las universidades, juntamos a los empresarios, juntamos acá, vamos a hacer un foro, vamos a hacer mesas de... O sea, la falta de imaginación política, de oficio, que existe hoy en la oposición es preocupante. Y no por ganarle a Morena por ganarle, sino no puede ser que no haya una propuesta o una plataforma política que inspire a los jóvenes, que inspire a los académicos, que inspire a los empresarios. No existe. Entonces el presidente está atacado de risa porque ahora la única respuesta que tiene la oposición es pelearse entre ellos y a pedir firmas. Espérate, o sea, te estás yendo de boca, ¿sí? Al forzar a tus únicos personajes mediáticos, que Krill no lo es todavía, pero Lili sí lo es, ¿sí? Y ha logrado jalar y ha sido la única que ha aventado 2, 3 mensajes, no los estoy apoyando. Es la única no identificada con gobiernos anteriores. Eso tiene un peso importante ahorita, dicho por las encuestas. Y la estás anulando. Entonces, yo veo que pues, Dante, Alito, Krill, personas con oficio político no están poniendo a articular y el Estado de México es su primer examen y lo van a reprobar. A ver, en el último año y medio han estado en este estudio prácticamente todos los precandidatos presidenciales de la oposición y todos desde hace un año y medio coinciden en tiene que haber una primaria o tiene que haber un proceso concitado entre todos. ¿Qué han hecho estos últimos 18 meses? Han perdido absolutamente el tiempo. Tienen el límite encima. Morena ya está completamente movilizado, ya está pintando bardas. El secretario de Gobernación ya tiene equipos de tierra en los 32 estados de la República. Claudia Sheinbaum también ya tiene un equipo de movilización, ya tiene un asesor español al cual le pagan millones de dólares, pero que la está posicionando en redes sociales con una pauta importante. Es decir, Morena ya se está moviendo, Morena ya está movilizando y eso se está reflejando en las encuestas. Y la oposición está pasmada con guerras intestinas, está pasmada por la guerra civil del PAN, donde Marco Cortés defiende el feudo de los padroneros, donde no se abre a la sociedad civil, donde todavía dice tiene que estar el filtro de las 1,000,000 de firmas y a lo mejor ya después hacemos una encuesta después de que tengamos debates. A ver, ya el tiempo está encima, ya tienen que actuar en este momento. Y el PRI, bueno, el PRI tiene un problema de que ya Alejandro Moreno Cárdenas se destapó y él no puede ser juez y parte en la definición del próximo candidato. Y todo esto sujeto también a qué va a suceder, sobre todo en la elección del Estado de México. Pero porque no hay reglas. Porque la elección del Estado de México va a decir si es posible avanzar o no en la alianza Va por México. Si pierde Alejandra del Moral por una paliza, esa alianza ya es completamente intransitable. Si gana o pierde por un tema de 5 puntos, 6 puntos, algo que todavía esté ahí en juego, la competitividad de la oposición, bueno, todavía hay un camino que transitar importante. Y qué decir también de la campaña de Movimiento Ciudadano. Los priistas ya acusan diciendo, a ver, Movimiento Ciudadano es un esquirol de Morena. Pero yo diría, hay 3 tipos diferentes de Movimiento Ciudadano. Está el Movimiento Ciudadano de Jalisco, el Movimiento Ciudadano de Nuevo León y el Movimiento Ciudadano de la Dirigencia Nacional de Dante Delgado, donde sí está este grupo de senadores progresistas como Patricia Mercado, gente que sí ha votado en contra de iniciativas clave de la 4T como la reforma judicial, la reforma eléctrica, la reforma electoral. Pero lo que pasa en Jalisco y lo que pasa en Nuevo León, hay un alineamiento completamente integral entre MC y entre Morena. Pedro Kumamoto publica esta semana su experiencia de Jalisco diciendo, a ver, Lomelí, la gente de Morena y MC son lo mismo, votan lo mismo, tienen los mismos intereses.
Y MC, pues ya sabemos ahora, por personas que han dicho Código Magenta, hay una negociación abierta para que Morena y MC operen juntos en la elección del 24, para que MC pueda retomar o ganar el Congreso local y el gobernador Samuel García y sus huestes ayuden a Morena a ganar lo que tiene que ganar para alcanzar la mayoría calificada en el Congreso Federal. Sobrevivencia de las minorías. A ver, yo insisto que en este momento la parte más sensible de la oposición está en descifrar el juego de Dante Delgado. Lo que hacen en el PRI, más o menos entendible, coincido con Rodrigo en que si Alito ya dijo, yo tuve 2 millones de votos en la interna del PRI, por tanto ya traigo el doble de las firmas que dicen que quieren tener. Bueno, que bueno, ya se destapó. Pero el destape tiene que venir acompañado de, hazte a un lado, Como dirigente. de la dirigencia, Claro. pon a Rubén o a quien quieran en la dirigencia y dedícate a ser, si es que los priistas quieren a Alito como candidato. Claro. Porque también ahí está Beatriz Paredes, que es la que va encabezando también las encuestas, y Claudia peleando por otro grupo, que es el de Osorio Chong, su posicionamiento. Dicho eso, pues en el PRI no hay novedades. En el PAN, la novedad es que pues los que han sabido, los que durante los últimos años han medrado con las derrotas y que han hecho y que han desplazado a todos los fundacionalistas del PAN, a todos los grandes personajes, para poner grupúsculos pequeños que lo que hacen es básicamente dar chambismo Son a mucha clientelares, gente. absolutamente. Clientelares al más puro estilo del viejo PRI. ¿Sí? Con Marquito a la cabeza. Pues, hombre, también ya sabemos qué están haciendo y su jugada es muy clara. Sí. Quieren que el establishment representado mantener su por feudo. Santiago Krill sea el que salga a hacer lo que tenga que hacer. Desde el centro del país. Con todas las vulnerabilidades que eso implique. Claro. Y que gente como Lili Telles o quien más, otro que sea, pues no se puedan colar en las encuestas porque pues, me imagino que va a sentir todo el panismo que recalcitrante cuando están viendo que Lili Telles en la encuesta del país, por ejemplo, aparece como número 1 entre los panistas. No, la historia ahorita es dónde está Dante Delgado y hacia dónde va. ¿Qué van a hacer, como decía ahorita Rodrigo, Samuel García y Enrique Alfaro? ¿Con quién van a jugar? Y si van a jugar con Morena, ¿quién y por qué? ¿Y a cambio de qué los están forzando a jugar con Morena? Así es. ¿Algo les saben? ¿Algo se les amenazó? Ya hay todo un sistema interno adentro de MC que está sujeto a lo que en las puertas del Palacio Nacional o la Fiscalía de la Nación se tenga sobre esos personajes como para que se les haga hacer o bailar al son que se toca en la mañanera. A ver, Ramón, sobre la incógnita de Dante Delgado, él siempre ha sido muy claro de decir, a ver, MC tiene que ir solo, esa ha sido la postura oficial e institucional de la dirigencia nacional. Y MC tiene muy clara la ruta hacia el 2030 para ser competitivo con candidatos que son fenómenos de las redes sociales, como es Mariana Rodríguez, como Luis Donaldo Colosio. Y que comenzó Kumamoto. Pero ahora se filtra un reporte en un trascendido de una columna del Universal diciendo alguien vio a Dante Delgado en Nueva York cenando con Claudio X González y con Ricardo Anaya. Entonces se abre la pregunta. Entonces, ¿Dante quiere ir solo en el 2030 como se lo dice a su gente? ¿O Dante está concitando un nuevo frente opositor con el PAN, un MACPAN, pero haciendo de lado un PRI? Y por eso se explicaría la campaña de con el PRI ni a la esquina. Esa es la gran incógnita que hay. Pero lo que es cierto es que a la oposición se le está acabando el tiempo. Yo me quedo a pensar, sí, que Dante está condicionando y diciendo, yo entro a un bloque opositor, sí y solo sí, somos nada más el PAN y MC. Los demás están de sobrado. Y el PAN va a necesitar MC, porque después de la derrota que se ve que vaya a suceder en el Estado de México, Coahuila ganaría la alianza, pero en Coahuila no existe el PAN. Claro. Es decir, está en el membrete, pero en realidad la victoria es del PRI. ¿Sí? Entonces, el panismo va a quedar totalmente desdibujado después de estas elecciones. Pues yo creo que veremos un reshuffle, una
reacomodo de la oposición conforme veamos los resultados del próximo domingo, en donde los que se sientan ganadores se alzarán y empezarán a querer tomar posiciones, y los que sean evidentemente los grandes perdedores pues van a tener que buscar nuevas estrategias. Por lo pronto hay una realidad. Este país tiene una tres veces muy debilitada oposición. Raquítica. Raquítica, sin, tres veces sin estrategia.